Hola, muy buen día. ¿Qué tal, Dulce? Un gusto saludarte. Hoy damos la bienvenida a esta nueva masterclass que se llamará Desarrollo Organizacional, Adversidad, Diversidad y Bienestar. Así que un gusto estar con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva masterclass. Bienvenida, Dulce. ¿Cómo te encuentras? Hola Sami, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí lista para iniciar con otra masterclass. También espero que te encuentres muy bien. Gracias. Eh, Así que pues bienvenidos a todas las personas que se están conectando y les pedimos, ¿verdad? Que nos puedan escribir en el chat de qué país te estás conectando y pues que también ya sea un saludo, ¿verdad? Entonces, para crear una comunidad. Así que quedamos atentos a sus comentarios. Perfecto, Dulce. Sí, ahí le indicamos a cada uno que nos puedan contactar a través del chat, ¿verdad? Que está online. También que puedan comentarnos, como tú bien decías, de qué país nos escriben, ¿verdad? Ahí vamos a dejar el mensajito para que puedan conectarse con nosotros. Creo que ahorita empiezan a conectarse ya con nosotros. También nos pueden comentar de qué país nos están visitando, se están conectando y también puedan contarnos si están a cargo de la gestión de talento en sus empresas, que puedan comentarnos si ustedes están a cargo de la gestión de talento de alguna de las empresas en las que ustedes están, que puedan también colocárnoslo en el chat, ¿verdad? Pero bienvenidos a cada uno de los que se están conectando. Ahí vemos que ya hay actividad, ¿verdad? En los chats. Entonces, bienvenidos. Aquí, por ejemplo, vemos que Héctor Lagos Jara nos saluda. Hola, Héctor, bienvenido, nos saluda desde Puerto Rico. Qué bueno que puedas estar con nosotros. También está Marisela desde El Salvador. Hola Marisela, bienvenida a esta masterclass. También nos gustaría conocer quiénes han oído hablar de los modelos organizativos, que nos puedan comentar en el chat. Nuevamente, quiénes han oído hablar de los modelos organizativos, que nos puedan compartir su experiencia. Sí, aquellos que nos puedan ahí contactar. Ana Lucía Montenegro, hola, saludos desde Guatemala. Bienvenida, Ana. Un gusto. Ahí dejamos las preguntas cabalmente en el chat, ¿verdad? Para que puedan irnos contactando de aquellos que se están conectando en este momento y también explicarles un poquito de nuestra dinámica. Esta Masterclass y Network es una iniciativa diseñada en alianza con Visual-K y también con IEBS Digital School desde Barcelona. Así que bienvenidos a esta Masterclass. También para complementar, ¿verdad? Se trata de sesiones gratuitas y en vivo. El objetivo es llevar conocimiento de temas importantes para el sector de la mano de expertos en el área. Sí, también como bien decía Dulce, también buscamos crear una comunidad interactiva y de apoyo para los profesionales de recursos humanos y áreas afines, ¿verdad? Que podamos tener una comunidad en la cual estemos en contacto, no solo a través de estas masterclass, a través de YouTube, sino que también en todas nuestras redes sociales. También más adelante les vamos a comentar del grupo que tenemos en WhatsApp, donde está toda la comunidad. Y también comentarles, ¿verdad? Que después de cada masterclass la sesión estará a disposición de todos ustedes, pero siempre les animamos a unirse a las sesiones en vivo para aprovechar la interacción con expertos y hacer consultas, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, pues siempre estamos leyéndolos en el chat. Sí, también ahí por el chat creo que nos saluda Sol Rivera, Soledad dice acá, ¿verdad? Desde El Salvador. Así que bienvenida, Soledad. Estamos aquí en comunicación. También contarle a todos los participantes que tienen un 35% de descuento en un curso o programa de su elección con IEBS. Lo que deben hacer es ingresar a IEBS por medio del enlace que aparece en los comentarios y también encontrarán el link en la página donde se registraron en la masterclass, ¿verdad? Así que recordarles que tienen siempre ese 35% en cualquier curso o cualquier programa de su elección con IEBS.
Gracias, Ami. Y también al final de la masterclass vamos a estar rifando una tarjeta de regalo de Amazon entre los participantes, así que pues quédense hasta el final, ¿verdad? Porque estaremos rifando esta tarjeta. Sí, tal vez comentarles que para participar solamente deben unirse al grupo de gestión de talento de WhatsApp y colocar el hashtag desarrollo, ¿verdad? Hashtag desarrollo. Pueden unirse por medio del código QR que va a aparecer ahora en pantalla y o el link en los comentarios también. Entonces, con este QR van a poder agregarse y colocar el hashtag desarrollo. Con eso van a poder participar en la rifa de esa tarjeta de regalo de Amazon que se dará al final de esta sesión. Les vamos a dejar en pantalla el QR un momentito para que puedan conectarse, ¿verdad? Y puedan colocar su hashtag de desarrollo, ¿verdad? Para que así podamos identificarlos y saber quiénes están participando en esta rifa y también más adelante les haremos esa mención para que puedan participar. Bueno, en este momento también quiero darle la bienvenida a Esther Castillo Álvaro, ¿verdad? Esther Castillo Álvaro lleva trabajando en el ámbito de transformación de negocios y liderazgo de equipos más de una década a través de la consultoría, el mentoring y del coaching ejecutivo. Los últimos años los ha centrado sobre todo en el desarrollo de habilidades de directivos y mandos medios para ayudarles a adoptar en su rol una manera más acorde a las necesidades actuales. También ha formado a más de 1,000 personas dentro y fuera de la organización en temas de comunicación, negociación y liderazgo, entre otros. Actualmente también está desplegando un proyecto centrado en la transformación de organizaciones para pasar de estructuras jerárquicas a estructuras más redárquicas y ágiles. Su gran pasión son las personas y las interacciones humanas como motor de cualquier cambio. Así que te damos la bienvenida, Esther. Bienvenida a esta nueva masterclass. Sabemos que será de mucho interés para cada uno de nosotros y te damos la bienvenida. Así que el tiempo es tuyo, Esther. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Sami. Muchísimas gracias también, Dulce. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Buenos días. Y para aquellos que estáis por Latinoamérica y buenas tardes si hay alguien que está por aquí, por esta zona, por España. Y bueno, la razón de la sesión de hoy, cuando estamos hablando de desarrollo organizacional, hablamos de diversidad y bienestar, al final lo que tenemos que plantearnos y lo que tenemos que pensar es ¿para qué necesitamos el modelo organizativo que tenemos? Es decir, ¿encaja con el mundo actual en el que estamos? Entonces, para esto creo que lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier circunstancia, es, lógicamente, pues mirar y analizar cuál es el mundo actual en el que estamos, ¿no? Es decir, cuál es el escenario actual en el que nos estamos moviendo. Entonces, es fundamental empezar por analizar un poco cuál es el contexto, cuál es el entorno y lo que está pasando en el mundo. Yo creo que todos lo sabemos más o menos, pero aún así quiero pasar rápidamente porque muchas veces depende de la perspectiva con la que miremos las circunstancias que nos rodean, externas o internas, podemos verlo como una oportunidad o podemos verlo como una amenaza, lo que está pasando ahí fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente todos somos conscientes del nivel de la globalización, ¿no? Lo presente que está en cada uno de los países y cómo esto está transformando también lo que son los consumidores, ¿no? La forma de consumir, la forma de demandar los productos. El tema de los avances tecnológicos, sobre decir lo que está pasando últimamente con todo este cambio exponencial en torno a la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en los negocios, ¿no? El tema de los mercados financieros, sí o sí, nos están condicionando. Lo que está sucediendo, bueno, pues con todos los tipos de interés, ¿no? Esta tendencia alcista que tenemos, pues también hace que a la hora de tomar decisiones estratégicas y a la hora de realizar inversiones tengamos que pensar cómo llevarlo a cabo. El tema también de la dinámica cambiante del trabajo. Las personas hemos empezado a demandar otras formas distintas, demandamos mucha más flexibilidad, mucha más conciliación, mucha más cercanía y esto, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas son las que tenemos? El tema del cambio climático y la sostenibilidad, porque aquí hay una serie de compromisos que tenemos que cumplir, llegar a una agenda concreta. Y esto pues también condiciona todo lo que son las normativas, ¿no? Que lo tengo un poco más abajo, las normativas que se van desarrollando. Y luego también todo lo que es la parte de la ética laboral. La demografía y la diversidad.
Claro, con todo lo que estamos viendo ahora mismo, de toda esta globalización, todo el teletrabajo, la diversidad es un elemento que está cada vez más presente en las organizaciones y esto es algo que hay que también saber gestionarlo. Y por último, el tema de las tensiones entre los países, que es decir, tensión que tenemos actualmente con Rusia, con Ucrania, con China, con Estados Unidos, son elementos que afectan también a la hora de tomar estas decisiones y planteamientos estratégicos. Y luego también, bueno, pues hay otra serie de elementos, ¿no? que hay que tener en consideración. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues hay que mirar también hacia adentro, no solamente hacia afuera. Es decir, miro qué es lo que está pasando y luego a partir de ahí yo cómo soy internamente, con qué elementos son con los que cuento, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces, lo primero para mí que hay que analizar es realmente si la estructura organizativa que yo tengo es la adecuada para poder hacer frente a todos esos desafíos externos que he estado viendo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que nuestra propia estructura ya de por sí se convierte como nuestro gran freno. Es como aquello que nos imposibilita o nos puede a lo mejor incapacitar para poder salir al mundo de una manera haciendo frente de una forma ágil, que es lo que actualmente cada vez se necesita. Entonces, ¿qué sucede? Pues que este modelo, quizás que resulta más inmovilista, pensado en una estructura más tradicional, la que suele ser jerárquica, esto lo que hace es que impacta tanto negativamente en todos los procesos. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos una transformación, que os lo iré explicando más adelante, hacia modelos que son más ágiles, claro, esto el impacto que tiene positivo es directamente a lo que es toda la parte de procesos, a la parte de innovación, a la parte de personas y a la parte de relación con cliente. Y eso, al final, es hacia donde tenemos que tender, poner el cliente en el centro para poder atender esas necesidades lo más rápidamente posible, porque si llegamos tarde, nos quedamos fuera. Entonces, a día de hoy, bueno, yo creo que hemos aprendido bastante de todo lo que ha sucedido durante la pandemia, ¿no? Entonces, por ir deshilando un poco todo esto, en definitiva, lo que va a permitir a la compañía el poder posicionarse adecuadamente es la resiliencia. Y vamos a ver qué es esto de la resiliencia que tanto se ha hablado durante este tiempo de atrás, estos últimos 3 años. Es una palabra resiliencia que antes se oía, pero parece que ahora ya se ha convertido en la compañera habitual de viaje, ¿no? Entonces, es esta capacidad que tenemos las personas y también las organizaciones, porque al final las organizaciones, bueno, están compuestas por las personas. Y es esta capacidad que tenemos pues, para adaptarnos a los cambios y a los desafíos y sobreponernos a ello, ¿no? Entonces, no solamente me sobrepongo, sino que además salgo fortalecido. Entonces, ¿cómo medimos la resiliencia realmente? Pues en términos de cómo están reaccionando las empresas del sector respecto a las situaciones que están sucediendo ahí fuera. Entonces, para poder ver un poco más en detalle todo esto de la resiliencia, que este nivel, esta capa la tenemos todos claro, que es esa capacidad que tenemos de adaptarnos y salir fortalecidos. También hay toda una serie de elementos, pues pongo aquí este árbol, ¿no? Porque serían como esas ramas, que es lo que todos vemos como algo evidente, pero lo que tiene la resiliencia realmente, la potencia, radica en las raíces, es decir, en aquello que no se ve. Y aquello que no se ve, ¿qué es lo que me proporciona? Pues todas aquellas empresas que son resilientes, es decir, que son capaces de adaptarse a todos los cambios y salir fortalecidos, son aquellas que son luego capaces después de identificar las oportunidades y de saber aprovecharlas. ¿Por qué? Porque ya han pasado aquella época difícil, compleja, que les ha llevado quizás a esos momentos valle, es decir, de esta saldremos o no saldremos, lo conseguiremos o no lo conseguiremos. Les hace estar como mucho más atentas, ¿no? Como mucho más despiertas y son conscientes de que hay veces que las oportunidades pasan una vez y no más. Entonces, también son empresas que ponen este foco, ¿no? en los objetivos y que los desafíos tienen claro que tienen que hacerles frente. ¿Cuántas empresas se han quedado en el camino porque los desafíos lo que hacían era mirar hacia otro lado y negar la evidencia de lo que estaba ahí enfrente y de lo que estaba sucediendo, ¿no? El famoso caso pues, de Kodak, ¿no? y de Nokia, ¿no? Es decir, estaba bien, o del Blackbuster, estaba sucediendo, lo negaron, no reaccionaron a tiempo y se quedaron fuera de juego. Claro, las empresas resilientes lo que les permite también es mantenerse dentro del mercado, ¿no? Mejora incluso la reputación. Y ahora veremos algunos casos en empresas latinoamericanas cómo ha sucedido así. También aquellas empresas que son resilientes y que tienen esa capacidad, porque al final lo que hacen es escuchar lo que el cliente necesita, lo que las personas necesitan. Esto impacta positivamente en la confianza que se genera con todos los grupos de interés con los que se relaciona, empleados, clientes o quien corresponda. La productividad también se mejora y al final, bueno, de lo que se trata es de estar más preparadas y poder ser más competitivas. Esta es la finalidad de la resiliencia y es hacia donde tendríamos que tender. Entonces,
cuando hablamos de la resiliencia, claro, dices, ¿es necesario que yo tenga que pasar por momentos valle difíciles y aprender de ello? Bueno, es una de las formas. Es una de las formas por las que muchas compañías, bueno, hemos atravesado durante el año 2020. No nos quedó más remedio que sí o sí atravesar aquello y, bueno, pues muchas empresas han salido fortalecidas y han sido capaces de ser resilientes. Pero claro, hay dos formas de llevar y de transitar este camino hacia la resiliencia. Una es como esta imagen que vemos aquí, esa persona que está ahí escalando esa montaña con todas esas dificultades que conlleva, o este otro equipo, pues que lleva todo el material necesario y que va estableciendo esos campamentos base y que lo va tomando de otra manera. Si yo os pregunto, en el momento de que aquí las condiciones externas sean adversas, si viene un temporal, viene viento fuerte, vienen ráfagas, realmente la persona que está subiendo la montaña, si bien tiene la capacidad de estar haciéndolo sin necesitar ningún tipo de equipamiento cuando las condiciones son buenas, cuando se complican, posiblemente no lo va a lograr, posiblemente se va a quedar por el camino. Versus esta otra imagen de este otro equipo que dijo, vale, las condiciones son buenas, pero aún así nos vamos a equipar, porque es muy posible que en algún momento haya un temporal. Y para cuando venga el temporal estaremos preparados y podremos capearlo. Entonces, son como dos formas de enfrentarse. Esta persona, quizás la que está ahí escalando, puede haber encontrado un refugio, puede tener algunas herramientas que, oye, pues que le sirvan a lo mejor para poder sortearlo. Pero insisto, la resiliencia es algo que realmente hay que trabajarlo y no esperar a pasar momentos difíciles para decir, mira, hemos salido fortalecidos. No te pongas a prueba innecesariamente. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa resiliencia para que sea un activo y que sea algo de valor realmente en nuestra compañía y prepararnos de verdad porque para este mundo cambiante que nos está viniendo con esta fuerza cada vez más, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezaría yo? Pues empezaría por toda una parte de capacitación. Tenemos que capacitar, formar a las personas precisamente en las condiciones que supone ser resiliente, que comprendan lo que es, que entiendan cómo hacerle frente a la adversidad, ¿no? Y cuando cada vez que alguien sea capaz de poner de manifiesto una de estas habilidades, celebrarlo. Es decir, dar un refuerzo positivo para que se vea que es algo que de verdad se quiera sentar dentro de la cultura. Y dificultades hay muchas. No hace falta tener una gran catástrofe o un gran problema para decir, oye, pues vamos a sacar adelante la resiliencia, sino que ya con lo propio que está pasando con esos elementos que antes os he expuesto, de eso que ya no hemos decidido si es una oportunidad o una amenaza, el hecho de hacerle frente ya está denotando esa capacidad de resiliencia. Luego también, claro, todo el liderazgo siempre es por donde empieza todo, ¿no? Entonces, si nuestros líderes no son resilientes, si nuestros líderes no muestran esa habilidad de adaptarse a los cambios y salir fortalecidos y ver oportunidades donde los demás están viendo amenazas, claro, el mensaje que se está lanzando a la organización es el de la gestión de la incertidumbre es difícil y no nos gusta y a lo mejor preferimos mirar a otro lado. Claro, esto va de arriba hacia abajo. Entonces, es muy importante que en esa capa de liderazgo, esa capa directiva, haya precisamente esa forma de entender que la resiliencia es algo para lo que hay que prepararse y que hay que hacerle frente. Entonces, a las personas, ¿cómo las preparamos? Empoderándolas. No hay otro camino. Es necesario empoderar a las personas. Si no empoderamos a las personas, al final todo el poder y la capacidad de decisión va a radicar en un único punto. Y ese punto de palanca no es lo suficientemente fuerte como para movilizar esa organización y hacer que sea ágil a la hora de enfrentarse a las dificultades. Entonces, si tú quieres tener una organización resiliente, es necesario que empoderes a todas las personas. Y el empoderamiento viene siempre con esta parte de apoyo que necesitas por mi parte, cómo te puedo ayudar, cuáles son los recursos que requieres y la libertad para poder tomar decisiones y poder actuar. Veremos que las organizaciones ágiles lo son porque precisamente la capacidad de decisión radica en aquellos que están en contacto con el cliente, no en las capas de arriba, sino en las capas de abajo. Y esto es un cambio de paradigma completamente diferente. Pero realmente es esa persona que está en contacto en ese momento con el cliente, el que está escuchando, el que está atendiendo, que lo está teniendo la vivencia, son los que más información tienen. Y los que muchas veces en ese momento es cuando tienen que tener la libertad para poder tomar la decisión estratégica más adecuada para esa situación. Lo que pasa es que en las estructuras jerárquicas esto cuesta, porque hay mucho juego de poder y, bueno, pues muchos procedimientos antes de poder tener un sí, ¿no? Y esto nos enlentece. ¿Qué más elementos necesitamos? Trabajar la comunicación, una comunicación que sea muy abierta, una comunicación muy transparente
y abrir muchos espacios de escucha, porque precisamente para poder adaptarnos a los cambios y salir fortalecidos de ellos o para poder desarrollar esas habilidades, hay muchas inquietudes y muchos miedos y muchas inseguridades. Entonces, las personas necesitan hablar de eso y se necesita además mostrar las dificultades y muchas veces decir, mira, no tenemos la guía, no tenemos claro cómo lo vamos a hacer, sabemos que lo queremos hacer, pero todavía no sabemos cómo. Y empezar a co-crear con la gente para crear esos caminos, ¿no? Promover la colaboración y promover el bienestar. El bienestar, claro, cuando hablamos de resiliencia, si venimos de un entorno en el que hemos sufrido, que hemos pasado momentos complicados, pues difíciles, y lo hemos superado, las personas probablemente vengan muy fatigadas mentalmente de aquello que han estado viviendo. Entonces, no esperemos a la fatiga mental de las personas, no esperemos a que estén ya agotadas o quemadas, sino que cuidemos de ese bienestar desde el inicio con una serie de programas que luego os comentaré y con actividades que se pueden llevar a cabo y que eso también forme parte de lo que es la propia cultura. Y por último, estar preparados para las crisis, ¿no? Y tener un equipo y un plan de continuidad del negocio. ¿Qué haremos en el caso de que suceda? ¿Cuántas empresas echaron de menos ese plan de continuidad del negocio cuando tuvimos esta pandemia mundial y nos vimos que no podíamos muchas veces ni siquiera salir de casa, ¿no? Pues hay que aprender precisamente todo lo que hemos pasado que nos sirva para aprender, ¿no? Y entonces, un buen plan de contingencia y sobre todo tiene que haber como mucho estímulo a la innovación, porque realmente el salir fortalecido, el ser capaces de adaptarnos a las circunstancias ambiguas, complejas y diversas que se nos vienen por delante, lo podemos hacer cuando tenemos esa capacidad de innovar ya inoculada en nuestro propio ADN, porque seremos capaces de atrevernos y de probar. Ejemplos de empresas resilientes. Pues, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Flor de Caña, cuando fue la pandemia, bueno, pues lo que hicieron es que empezaron a fabricar desinfectante para manos para donarlo a muchas de las comunidades locales, ¿no? Entonces, hicieron toda una adaptación de lo que era su producción. Más empresas, el banco La CIFE, ¿no? También en Nicaragua, pues lo que hizo, pues, fortaleció todos los canales digitales, que muchas veces, precisamente, en aquel momento que aislamiento, podían no haberlo hecho. Pensé que se había cortado, disculpad. Destacaron por el hecho de haberlo podido hacer. En el caso de Rappi, empresa colombiana, oye, pues ellos decidieron expandirse pues, durante aquella época también de pandemia, pues ofreciendo no solamente lo que ofrecían, sino que también medicamentos y otra serie de productos esenciales. En el caso de Chile, por ejemplo, Falabella, pues esta cadena de tiendas, pues igual desarrollaron rápidamente toda su transformación digital. Y en el caso de Selina en Panamá, bueno, pues vieron que podían seguir perpetuándose, es decir, bueno, pues ahora podemos aprovechar la situación que tenemos para pues todo este sistema, toda la parte de hotelera que tenemos, pues atraer a todo lo que son los nómadas digitales, ¿no? Y que resultemos atractivos. Es decir, habrá empresas, hubo empresas que supieron adaptarse rápidamente y que seguro que tenéis en el imaginario, y otras tantas que, pues que quizás no lo consiguieron y al final pues nos encontramos con todas esas reducciones que hubo de personal, etcétera, y algunas pues que llegaron al cierre, ¿no? La cuestión es cómo puedo convertir amenazas en oportunidades. Entonces, el foco para los desafíos actuales, para mí, hay muchos más, pero ahora mismo los que me vienen así, como decir, con fuerza, es decir, donde tendríamos que estar ahí poniendo mucho el interés, es tener una capacidad de tener una respuesta rápida ante los cambios del mercado. El ser capaces de optimizar los recursos que tenemos. El poner el foco también en trabajar mucho en la sostenibilidad, no solamente medioambiental, sino también una sostenibilidad pensada en nuestros equipos, en las capacidades de nuestros equipos, el proporcionar esa calidad de vida. Poner mucho el foco también en lo que es el desarrollo y la fidelización del talento. Poner también el foco en lo que es el bienestar de los empleados. Este foco en la parte de disrupción tecnológica, porque sí o sí hay que adaptarse a ella, y poner mucho el foco también en la satisfacción del cliente. Entonces, considerando todos estos focos y a la hora de decir, ¿y cómo afrontamos todos estos retos? Claro, yo voy a traer el modelo tradicional jerárquico, que es el que la mayoría conocemos, aquel que tiene esta capa arriba que es, bueno, pues que está como el equipo de comité de dirección, está lo que es está el CEO, están luego todos los directores y luego, bueno, pues van bajando, ¿no? Se van aquí escalando. Y tenemos un montón de capas. Entonces, realmente con esta estructura, lo que pasa, por ejemplo, a la hora de dar esa respuesta rápida a los cambios del mercado,
pasado? Pues que nos encontramos que todos estos procesos son muy lentos y hay que pasar muchas aprobaciones. Y esto, claro, toda esta burocracia, cuando hablas con la gente que está en contacto realmente con los clientes, con el negocio, con la entrega, nota que falta esa agilidad y se siente a veces como muy frustrado, decir, es que estamos perdiendo oportunidades porque somos muy lentos decidiendo con todos estos procesos burocráticos que tenemos. Y luego también hay veces que hay esa miopía, porque claro, cuanto menos contacto tenemos con los clientes y más estamos a lo mejor en ciertas posiciones, ¿no? Más arriba, menos vemos a lo mejor lo que está pasando y perdemos como cierto baño de realidad, ¿no? Y de las necesidades que hay. Que es cierto que tenemos herramientas para medirlo, pero hay veces que desconectamos del día a día, ¿no? Con nuestros clientes. A la hora de la optimización de recursos, claro, como tenemos departamentos estancos, departamento de marketing, departamento de compras, el departamento logístico, es como todos muy cerraditos, muy departamentalizados, ¿no? Que nos imaginamos el departamento de compras de color rojo, el departamento de marketing de color verde. No vemos mezcla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se trabaja por silos y falta esta visión transversal, realmente las organizaciones al final funcionan por procesos y los procesos interaccionan diferentes personas de distintas áreas. Cuando esto no es posible, no sucede, nos pasa lo mismo, que hay un impacto negativo realmente en el último escalón. ¿Y cuál es el último escalón? El cliente. Y el cliente es el que al final se ve perjudicado. ¿Por qué? Pues porque las personas que forman parte del proceso, al no tener la visión transversal, pues muchas veces se producen ciertos cuellos de botella. Hay intereses, es decir, bueno, es tu problema, no es el mío, yo he hecho mi trabajo, yo no puedo ayudarte porque yo tengo muchas cosas que hacer, porque realmente yo no veo el impacto final en el cliente que está teniendo, porque nos falta esa visión transversal cuando estamos organizados jerárquicamente y se hace esa creación de estilos. Bueno, con el tema de la sostenibilidad también muchas veces sucede que cuando las organizaciones se marcan objetivos, esta generación de riqueza no está pensada tanto a veces en términos de si es o no es sostenible para el entorno, para el ecosistema, sino más bien para la generación de riqueza para los stakeholders. Entonces, son modelos que, bueno, es normal, las empresas están para ganar dinero. Lo que pasa es que también hay que incorporar un poco estos principios de sostenibilidad, ¿no? del ecosistema en el que estamos. Y luego, por último, el tema del desarrollo y fidelización del talento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente en las estructuras jerárquicas está todo muy claro, muy claro desde la perspectiva de ocupas esta posición y este va a ser tu plan de carrera. Y tienes que hacer esto, pasar por esta posición por aquí, por aquí, por aquí, si quieres ir creciendo. Entonces, todo está claro, pero también está muy encorsetado. Y al final las personas tenemos necesidades cambiantes y hoy me puede parecer que está fantástico y me gustaría gestionar personas, pero es que mañana resulta que me quedo embarazada, tengo hijos y ya no empieza a ser mi prioridad y a lo mejor necesito tener más flexibilidad horaria y un trabajo más tranquilo. En las organizaciones jerárquicas, estos modelos flexibles de qué priorizo si quiero crecer verticalmente, o sea, horizontalmente en lugar de verticalmente, empieza ya como a chirriar un poco, ¿no? Y cuesta trabajo. Entonces, claro, también perdemos personas que quieren trabajar de esa otra manera. El tema del bienestar, pues organización jerárquica, quizás a veces le cuesta más que introducir medidas del tipo flexibilidad, conciliación, cuidado de la salud, espacios de conversación, porque se va más al resultado, es decir, se pone mucho el foco en el resultado final que realmente a poner a la persona como uno de los focos importantes, así como al cliente otro de los focos importantes. El tema de las disrupción tecnológicas. Organizaciones jerárquicas les cuesta a veces trabajo, les da miedo. Es decir, son lentos a la hora de adoptar tecnologías, porque siempre lo hemos hecho así. Si nos ha ido bien hasta ahora, porque vamos a complicarnos la vida, ¿no? Y hay veces que lo adoptan solamente cuando ya no les queda más remedio y hay veces que eso ya es tarde, precisamente porque, insisto, los clientes cambian, los canales de comunicación cambian, la forma de consumir cambia y la tecnología cada vez está más presente. Y luego el tema, bueno, pues de la satisfacción del cliente. ¿Cómo es nuestro nivel de comunicación con el cliente en este tipo de estructuras jerárquicas? Pues a lo mejor hay un departamento de atención al cliente, pero es que el resto de departamentos no saben lo que realmente pasa con el cliente y trabajamos muy al margen del cliente. Es más, trabajamos para ser eficientes internamente en nuestra compañía, pero ¿tenemos realmente presente al cliente en el 100% de las decisiones que tomamos y en el 100% de todas aquellas propuestas de mejora que hacemos? ¿Es con el cliente en mente o es para que nuestro trabajo sea más cómodo? ¿O es para satisfacer a nuestros stakeholders? ¿Realmente para quién, no? Y al final tiene que ser para nuestro cliente, es hacia donde deberíamos ir. Entonces, ¿cómo podemos convertir
esas amenazas que tenemos ahí del entorno en oportunidades, pues fomentando lo que son los estilos colaborativos de trabajo, aprovechando el talento tanto de dentro como de fuera. No solamente el talento de las personas que trabajan en nuestra compañía, sino aprovechemos el talento de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros competidores. O sea, lo que os voy a proponer también es, hay que abrirse de una manera completamente diferente y comprender que la competencia realmente pueden ser nuestros aliados y que podemos transformar los mercados en los que estamos cuando consideramos a nuestra competencia como nuestro aliado y trabajamos conjuntamente en el desarrollo de ideas innovadoras, porque todos tenemos que ganar, permitiendo que el talento se exprese y empoderando a los equipos. Esto es una manera de hacer esta transformación. Entonces, dentro de los modelos que os comentaba del desarrollo organizacional, bueno, pues teníamos aquí este modelo jerárquico y luego tenemos este otro modelo, que es este modelo de organizaciones ágiles. Fijaros que cómo están compuestos, ¿no? Es decir, aquí tenemos en las estructuras jerárquicas departamentos estancos. Antes comentaba lo de los colores porque quería llegar a esta diapositiva, a este slide. Y aquí en las organizaciones ágiles lo que hacemos es que creamos como células de trabajo que son con diferentes roles de distintas áreas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una visión completa de todo lo que se hace. Y en el centro tenemos, de cada una de estas células, tenemos al cliente. La presencia del cliente es constante, permanente, y además todos estamos viendo al cliente de una manera transversal, comprendiendo perfectamente lo que está sucediendo en el proceso. Entonces, es romper esos hilos y es empezar a crear equipos de trabajo multidisciplinares y pensado precisamente en esto, cómo pueden hacer que la satisfacción del cliente se incremente. Entonces, dentro de todos los modelos que hay de agilidad, yo hay uno que es el que más conozco y es con el que más me gusta y con el que suelo trabajar habitualmente, que son las organizaciones azules. Entonces, las organizaciones azules lo que te dicen, por un lado, es decir, mira, tenemos que entender realmente cómo nos ponemos en marcha, es decir, qué acciones llevamos a cabo y cuál es la esencia de la organización. Entonces, si como acciones, es decir, ponemos mucho el foco en el cliente, es decir, es como nuestra obsesión, somos disruptivos porque nos atrevemos a hacer cosas nuevas, estamos conectados tanto con los clientes como con nuestros proveedores, con nuestros empleados, con nuestros stakeholders y somos responsivos en tanto que atendemos las necesidades y esto lo ejecutamos, nos vamos a este lado de la matriz, ¿no? Diríamos que podríamos ser empresas hormiga o podríamos ser empresas leopardo. Entonces, la esencia, es decir, lo que los líderes hacen, es decir, es una compañía que está centrada realmente en el propósito, porque propósito no es solamente el ganar dinero. El propósito tiene que ser algo que trascienda mucho más allá. Y es un propósito en el que el cliente se tiene que identificar y se tiene que ver incluso involucrado. Es una organización que es simple, es decir, ha quitado toda la complejidad de toda esa burocracia, de todos esos procedimientos, de todos esos productos realmente complicadísimos de entregar, que no los entiende ni el cliente y que cuestan mucho trabajo y que la presencia que tiene en el mercado realmente es baja, pero y que nos genera muchos ingresos. Es decir, podemos quitar todo aquello que nos sobra, hacer limpieza y ir hacia la simplicidad con aquellos productos que sean mucho más sencillos, esos servicios que sean simples, fáciles de entender y ahí focalizarnos y escuchar mucho lo que nos dice el cliente. Una empresa que es positiva con el talento. Positiva, ¿por qué? En tanto que es una empresa que busca conectar con las personas, ¿no? Y Celular por ese tipo de organización. Entonces, realmente las organizaciones ágiles son estas organizaciones que es mucho más fácil que sean innovadoras. Es mucho más fácil al final que también encuentren un propósito transformador. Y es mucho más fácil que las personas encuentren un sitio en el que sientan que tienen la posibilidad de aprender muchas cosas y desarrollarse, porque no pensamos, insisto, tanto en departamentos, sino en proceso transversal. Entonces, las características, por bajar un poquito más, por daros un poco más de detalle para que lo veáis, cuando hablamos de lo de centrados en el propósito, muchas veces cuando tomamos esas decisiones no lo hacemos con esa guía, es decir, guía pensando en el cliente. Cada decisión debería de ser desde esa perspectiva. El propósito debe ser la guía para la toma de decisiones. Debemos trabajarlo y debemos lograr que sea algo que inspire a la gente y que esté siempre las decisiones que hacemos alineado con ello. El propósito es el para qué estamos en el mercado, para qué ofrecemos lo que ofrecemos y cuál es la manera en la que nos diferenciamos del resto. Entonces, con ese discurso, la gente sí que se va a ver mucho más identificada que simplemente en, oye, esto es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Que a veces tenemos esa forma de liderar. Positivos con el talento, la única manera de que seamos positivos con el talento es realmente empoderar.
Y para empoderar hay que confiar. Entonces, confiar y hacer ese acto que antes os comentaba de trasladar la decisión a estas capas que están en contacto con el cliente, yo sé que para las organizaciones que ahora mismo son jerárquicas es algo que puede chirriar mucho y que realmente, claro, soltar el poder, ¿no? Da mucho miedo decir, pero ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? Bueno, sí, porque estamos hablando de crear equipos multidisciplinares que van a desempeñar diferentes roles y que el hecho de que tengan esa capacidad no quiere decir que no sean personas competentes y que no estén cualificadas para poder realizarlo. En esa composición tú puedes poner elementos, personas con las que tú sientas la confianza de que efectivamente lo puedes hacer y capacitarles. Claro, estos equipos, si no tienen una visión clarísima de cuáles son los objetivos que hay que lograr en la compañía y cuáles son los resultados que se esperan y cómo se está avanzando y cómo se está logrando. Es decir, no esperar a una vez al año a mostrar esta información de los resultados que hemos logrado y el resto del año que sea una cosa opaca. Si les damos esa información, la gente normalmente responde de una forma muy curiosa y es que siente motivación por decir, nos estamos alcanzando, lo vamos a lograr. Y son equipos, los equipos celulares, las organizaciones ágiles, lo que tienen, lo más curioso, lo que más destaca de ellos es la capacidad de automotivación que acaban teniendo. Eso sí, son equipos que se autoorganizan, pero hay una rigurosidad en el trabajo, que sea ágil y que sean equipos que a lo mejor no tienen un jefe que les dice constantemente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque al final la agilidad lo que hacemos es que delegamos esa potestad para que la gente se autoorganice y sepa priorizarse y en función de los objetivos que tienen marcado, pero sí que hay que rendir cuentas. Se rinden cuentas. Lo que pasa es que se rinden cuentas de una manera distinta a lo que se hace en las organizaciones jerárquicas. En una jerárquica a lo mejor tú vienes y preguntas, oye, cuéntame qué es lo que has hecho, cómo vas y aquí qué es lo que ha pasado. En una organización ágil, donde hay estos sistemas de jerarquías, lo que se busca es decir, oye, cuéntame cómo habéis ido y de qué manera os puedo ayudar yo a seguir avanzando en todo esto que parece que se os ha encallado, que no lo habéis conseguido o que se os está costando trabajo. ¿Qué necesitáis de mí? ¿Cómo os puedo ayudar? ¿No? Y todo esto, ¿qué aprendizaje habéis sacado? Es con una mentalidad completamente diferente. ¿No? Es un marco de seguridad psicológica que es necesario en estas organizaciones ágiles. Entonces, son organizaciones duales. ¿Por qué? Porque habrá procesos que a lo mejor no requieren esta estructura. Habrá procesos que podemos seguir en una estructura más o menos jerárquica, porque no es necesario, quizás, ¿no? Esto es lo que tenéis que valorar. Es decir, esta dualidad puede convivir, porque cuando hablamos a veces de agilidad parece que tenemos que hacer una mega transformación completa de la compañía y eso se nos queda grande. Es decir, esto no tiene que ver conmigo. Vale, empieza de a poco. Empieza con aquellos procesos que están más cerca del cliente y crea ese equipo multidisciplinar. Y a lo mejor en las áreas más administrativas, ¿no? En el área, por ejemplo, de contabilidad, que estamos introduciendo facturas, tal, no sé qué, pues podemos seguir con nuestra estructura tradicional porque nos va bien y nos funciona bien y no necesitamos ese contacto tan cercano con el cliente. Entonces, esa dualidad puede convivir y puede coexistir. Es importante, sobre todo, la mentalidad, ese mindset de potenciar muchísimo la colaboración con la gente, ¿no? Eliminar los silos que antes comentaba. Entonces aquí va a haber que hacer como mucho acompañamiento porque la gente se va a resistir, porque eliminar silos supone renunciar a perder algo, que es un posicionamiento que yo tengo en la compañía. Entonces aquí hacer una buena gestión del cambio, comentar con la gente, explicarles bien las pérdidas que van a tener, pero las ganancias también que van a tener, es importante si no quieres empezar a tener que desgastarte con las resistencias, porque las resistencias van a estar. La cuestión es cómo desgastantes son. Entonces, mantener esas conversaciones sobre las ganancias va muy bien. Y luego también el tema de cómo definen los objetivos, los incentivos, porque hay veces que los incentivos se establecen en las organizaciones de una manera que son totalmente contrarios. Es decir, que los de marketing o los de ventas tienen unos objetivos que luego a lo mejor los del área de logística tienen otros y dices, es que van en dirección opuesta. Entonces, no colaboran porque, claro, si yo te favorezco, estoy perjudicándome que yo pueda lograr mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Las organizaciones ágiles lo que busca es mucho el crear objetivos en el que todos los roles que están implicados salgan beneficiados. De esta manera lo que consigue es decir, oye, ya me va bien ayudar a las personas que forman parte de esta célula en la que estoy, porque si ellos lo consiguen, yo lo consigo. Entonces, es ese cambio de mentalidad. Y luego, por último, el tema de ser simples, ¿no? Entonces, se trata de ver con la matriz de BCG, ¿no? Que te dice, bueno, pues tú tienes como una serie de productos que pueden estar posicionados como tu producto estrella, es aquel que mejor tienes
posicionado, que te da muchos ingresos y tiene mucha presencia en el mercado, o tienes a lo mejor ese producto que es el vaca, ¿no? Que dices, bueno, pues es un producto que ya tiene mucho tiempo y te da una serie de ganancias, realmente no es muy innovador. Ese producto perro que no te está generando ganancia ninguna, pero lo mantienes ahí porque hay clientes que te lo piden, y luego ese producto interrogante que dices, pues yo no sé por dónde va a ir esto, me está requiriendo una serie de inversión, pero no sé si va a ir bien o va a ir mal. Entonces, organizaciones ágiles que te dicen, mira, olvídate de aquellos productos que no te están dando realmente un rendimiento, porque estás dedicando recursos a algo que no está teniendo un retorno. Entonces, focaliza sobre aquello que realmente esa propuesta de valor, el cliente, para él es interesante. Entonces, supone hacer un ejercicio de realmente, que es un quiebre muchas veces, de decir, vale, voy a tener que renunciar a todos estos elementos, todos estos productos, todos estos servicios, y a tener que replantearlos y quitarles todas aquellas cosas que les hemos ido poniendo a lo largo del año, o sea, a lo largo de los años, porque pensábamos que aportaba valor, pero ha llegado a un punto que ya es tan complejo que el cliente empieza a no valorarlo y nos supone un gran esfuerzo. Entonces, os diría, es como hacer un inventario de todos los productos y servicios y ver por dónde podemos hacer esa limpieza. Entonces, para poder instaurar todo esto, ¿no? Esta esencia que funcione, es importante el poder inculcar esa cultura del feedback continuo. Si queremos estos equipos que están empoderados y que puedan tomar decisiones de una manera rápida, claro, ellos requieren tener un feedback continuo de cómo lo están haciendo. Y también es necesario ver si está funcionando o no está funcionando. Entonces, las conversaciones son constantes, ¿no? El talento, muchas veces se dice que los profesionales de la década en la que estamos tendríamos que tener un perfil T, ¿no? Una T. ¿Esto qué significa? Pues que la T, la pata de la T, serían todos estos conocimientos técnicos fuertes que necesitamos, ¿no? Por el área de desempeño en el que estamos, pero la barra de arriba de la T, es decir, oye, ves que además necesitas una serie de conocimientos transversales que pueden ser de diferentes áreas, que son necesarios. Yo ahora mismo, con independencia de lo que haga en mi trabajo, tengo que tener ciertos conocimientos tecnológicos, esas habilidades digitales, por poner un ejemplo, para que se entienda lo que es la parte de arriba. Entonces, realmente al final lo que tú acabas consiguiendo con estos, en los entornos de agilidad, cuando vas creando estas estructuras, estas células, es que las personas tengan esos conocimientos transversales e integran mucho mejor todo lo que está sucediendo y tienen una visión mucho más rápida para entender el impacto de todo lo que hacen con el resto de los roles y con el cliente. ¿Qué necesitamos? Acompañar a las personas desde el crecimiento y no desde la fiscalización. Antes os comentaba, ¿mecanismos de rendición de cuentas? Sí, pero desde el acompañamiento y no buscando esa penalizar. Y luego también, lógicamente, incorporar la tecnología a todo aquello que puedas. La digitalización, yo no puedo imaginarme a las empresas de aquí a 10 años que no hayan transformado digitalmente sus procesos o que estén todavía pensándolo. La automatización es necesario, la inteligencia artificial, cómo lo vamos a incorporar y con ese nivel de responsabilidad, ¿no? que conlleva. Y luego, al final, también los procesos. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois totalmente partidarios de eliminar muchísimos de los procesos que tenéis? Porque es que son tan burocráticos que es que nos están enlenteciendo muchísimo. Y el centralizarlo todo en una persona hace que no lleguemos a tiempo. Pues es un ejercicio en el que merece la pena darle una vuelta. Y luego hemos hablado de la esencia, de lo que los líderes son, y nos vamos a la parte de la acción. Entonces, para poder ser disruptivos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el ser ambidiestros. ¿Y qué significa? Pues que necesito, por un lado, explorar y por el otro, explotar. Es decir, explorar en tanto que hay que estar viendo hacia dónde están yendo las tendencias, hay que innovar, hay que arriesgar, probar cosas nuevas, pero también necesito hacerlo de una manera, a lo mejor esta línea, puedo tener una línea destinada a ello, pero me tengo que estar asegurando de estar generando ingresos y estar generando negocio. Es decir, no puedo a la aventura, no puedo arriesgar sin más. O sea, el ser ambidiestro es que tengo esa capacidad tanto para explotar como de explorar. Lo que pasa es que muchas veces ponemos mucho el foco en el explotar y el explorar, a lo mejor tenemos un departamento de I+D, ¿no? En formato silo. No, estos son los que se encargan de la innovación, pero es que la innovación tiene que estar dentro de todos y cada una de las personas de la organización. Tiene que formar parte de esa mentalidad. ¿Cómo podemos ser disruptivos? Además, también, bueno, pues al final evaluando el nivel de madurez que antes os comentaba, ¿no? De los productos que tenemos, aprovechar también toda esta tecnología y, bueno, pues observar el mercado más allá de nuestro sector, porque tendemos a mirar qué es lo que hace la competencia, pero es que la innovación muchas veces está cuando miras a otros sectores y dices, pues
esto es lo que puedo aprovechar de aquí. Fíjate ellos cómo lo están haciendo y puedo innovar desde la perspectiva de procesos, desde la perspectiva de cómo configuran el ofrecimiento de sus servicios y de sus productos. Mirar otros sectores ayuda mucho a ser disruptivos, que nos pueden tachar de estamos locos, esto no funciona en mi sector. Pues precisamente ellos son luego los que lo acaban consiguiendo, ¿no? Ser responsivos, ¿por qué? Porque cuando en las organizaciones ágiles tenemos estas estructuras de células autónomas que se autoorganizan y trabajan y demás, y que tienen siempre en el centro al cliente, claro, están como muy sensibles constantemente a estas demandas que el cliente está haciendo o estas necesidades cambiantes que llegan, ¿no? Entonces, rápidamente canaliza todo ese conocimiento hacia la organización y les da la posibilidad de reaccionar de una manera ágil, porque no hay que pasar un montón de procesos burocráticos, aprobaciones para llevarlo a cabo, sino que como son organismos, células que ya tienen esa capacidad de tomar decisiones y están creados por personas de diferentes áreas, pueden reaccionar y acortan muchísimo los tiempos. ¿Cómo podemos ser responsivos? Pues también con las nuevas formas de planificar. Ahora mismo pensar en planes estratégicos a 3, 5 años, 10, eso es inviable. Es decir, ahora hay que pensar a mucho más corto plazo. ¿Para qué? Porque lo que la agilidad te dice es, oye, no esperes a tenerlo todo hecho, no esperes a tenerlo todo perfectamente terminado y salir afuera, sino que lo que tienes que hacer es define cuáles todas las cosas que quieres llevar a cabo, es lo que se llamaría el backlog o la pila de productos, y en función de esto vamos a hacer como diferentes iteraciones. Y una iteración vamos a ver de qué manera podemos hacer la entrega de un producto que sea mínimamente viable y que podamos poner en marcha. Muy pelado de todas las prestaciones, eso sí, muy justito, pero vamos a probar y vamos a ver qué nos dicen los clientes. Y en función del feedback que tenemos de los clientes, lo que vamos a hacer es incrementar, o sea, adaptar todas estas necesidades e incrementar el valor del mismo. Y le ponemos otra capa. Y después volvemos a salir, vemos qué tal está y le ponemos otra capa y otra capa y otra capa y otra capa. Esto, por ejemplo, en las compañías de software es una cosa que hacen cada vez más. Y hay muchos productos que todavía, incluso en versión beta, ya están ahí fuera para que los usuarios podamos utilizarlo. Tú dices, pero si es un beta, ya, pero es que están utilizando lo que son entornos de trabajo ágiles y tienen tan claro que lo importante es salir rápido al mercado y tener esa flexibilidad para poder adaptarte a las necesidades de los consumidores, que prefieren salir en un beta con algo que funcione medianamente y luego ir incrementando y creando. Y de esta forma siempre vas a tener presencia y vas a ir mucho más rápido. Y luego al final también pues el interiorizar lo que es la prueba de error. Que esta tarde leía un artículo que hablaba de que lo decimos mucho, pero que luego a la hora de la verdad no nos lo aplicamos. Es decir, cuando alguien comete un error, pues a lo mejor pedimos cuentas. Pero es que realmente desde la perspectiva de la agilidad, si quieres ser súper flexible, poder salir al mercado lo más rápido posible, la prueba de error tiene que estar súper, súper integrado. Obsesionados con el cliente, bueno, antes lo comentaba, en tanto que le ponemos en el centro para todas las decisiones que vayamos haciéndolo. ¿Y esto qué significa? Que ya no es el cliente siempre tiene la razón. Hay veces que el cliente no tiene la razón y hay veces que al cliente hay que darle lo que él quiere, pero bajo nuestras condiciones. No bajo sus condiciones. No siempre le vamos a dar lo que él quiere bajo sus condiciones, sino que, oye, yo te escucho y mira, pues bajo estas condiciones sí lo puedo hacer. Pero es que a lo mejor bajo estas otras condiciones no lo quiero hacer, porque realmente a mí eso me va a restar y está fuera, me aleja de ese modelo, de la simplicidad que yo quiero para poder mantenerme y seguir siendo ágil. Eso es lo que a veces nos puede llegar a costar trabajo, ¿no? Entonces, igual que tenemos nuestros cuadros de mando de rentabilidad, si estamos logrando los objetivos, del punto de apalancamiento, ¿por qué no tenemos un cuadro de mando de lo que es el ciclo de vida del cliente? Porque el ciclo de vida del cliente lo que nos interesa es precisamente estar ahí constantemente lo más cerca posible para adaptarnos a todo lo que el cliente necesita, porque la empresa existe para satisfacer al cliente. Satisfacer en términos de que yo te doy un producto o un servicio que tú quieres y a cambio yo recibo, ingresos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener tan cerca constantemente y poder medir qué es lo que pasa todo el rato. Y luego conectados pues con nuestros clientes, con los socios, incluso con los competidores, ¿no? Para lo que comentaba hacía un ratito, el cooperar con nuevas oportunidades. Entonces, optimizar, no solamente optimizamos hacia adentro, sino que también buscamos eso, el optimizar hacia afuera. Hay que utilizar las redes sociales, hay que explotar este canal, hay que estar presente y no podemos quedarnos al margen, ¿no?
Entonces, por ir ya finalizando con esta parte, existe un libro que es Organizaciones Azules, que si queréis aprender más podéis hacerlo. También hay aquí una serie de podcasts que yo voy explicando, hablo mucho de las organizaciones azules, de cómo llevarlo a cabo, sobre las competencias, planes de acción concretos, cómo puedes desplegarlo, cuáles son las dificultades que te encuentras. Si os interesa, podéis, en Spotify está abierto, o sea, que podéis verlo y si queréis ir aprendiendo, sentiros libres de poder acceder. Y luego la parte de diversidad e inclusión. ¿Qué pasa con ello? Pues que normalmente nos quedamos en los mínimos, ¿no? Que son estas políticas de antidiscriminación y protocolos de denuncia. Bien, pero no queremos ir a mínimos, sino que queremos ir a máximos. ¿Y esto qué supone? Pues supone que cuando tú integras de verdad la diversidad y la inclusión en tu compañía, descubres que la innovación, que la agilidad y la resiliencia se maximiza. Porque cuando tú integras los diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes formas de vivir, diferentes experiencias, es decir, toda esa riqueza que conlleva la diversidad, lo integras, te das cuenta que a la hora de tomar las decisiones tienes mucha más riqueza que cuando lo estás haciendo en una compañía que no es muy diversa. Entonces, la diversidad nos proporciona de verdad mucha riqueza y estrategias para poder ser más diversos. Lógicamente, como siempre, insisto, y siempre veréis en cada una de las masterclass que haga, el tema del liderazgo todo empieza desde arriba. Y luego también a la hora de hacer la selección hay que tener mucho cuidado con si estamos aplicando algún tipo de sesgo, porque hay veces que los sesgos inconscientes, sin querer, afectan luego al tipo de personas que se incorporan en la compañía. Entonces, para facilitar la inclusión de estas personas, ¿no? Esta diversidad que tenemos, pues oye, una iniciativa que se puede llevar a cabo y que funciona muy bien es precisamente el mentoring para ayudar al desarrollo de estos grupos de personas que a lo mejor están más subrepresentadas, que son minoría, para que no se sientan apartadas o diferentes, sino al contrario, ayudarlas a integrar. Capacitación y formación para todo el mundo, asegurarnos que existe una igualdad salarial, cuando hablo de diversidad en este caso, pues hablo de géneros entre hombre y mujer, que hay esa flexibilidad laboral pues para aquellas personas que por sus circunstancias, ¿no? Que a lo mejor necesiten, ¿no? A lo mejor tienen algún tipo de discapacidad, pues tener esa flexibilidad y que se viva en la organización como algo natural y que exista ese respeto, ¿no? Y crear esos grupos de afinidad para que la gente no se sienta sola. Y luego, en términos de bienestar, es muy importante no perder de vista, ¿no? Que el bienestar no es solamente una cuestión física y mental, que también, que tenemos que, oye, proponer programas, actividades tipo yoga, mindfulness, hacer en la semana de la salud, llevar a expertos que nos salen de ellos. Ahora nosotros, por ejemplo, en la compañía, la semana que viene organizamos un taller de higiene del sueño para asegurarnos que las personas pueden descansar bien, para que no estén al día siguiente cansados, en fin, y también mucho manejo del estrés. Aquí en esta cobertura de necesidades hay que cuidar a la persona solamente desde la perspectiva física, pero también mental, cognitiva y afectiva. Es decir, darle recursos para que pueda hacer el trabajo, crear un entorno saludable, darle formación, capacitarla, estar constantemente acompañando y dando feedback y esa cercanía de cómo está haciendo el trabajo y ese reconocimiento. Esto es el bienestar. No es solamente te pongo un profesor de yoga. El bienestar es cuidar a todos estos niveles. Entonces, lo que yo os diría simplemente para cerrar ya y decir, oye, comencemos con este cambio de mindset, trabaja esta mentalidad de crecimiento, pon el foco en esa flexibilidad y la adaptabilidad, fomenta la innovación, es decir, pon toda una serie de soluciones creativas, fomenta también la colaboración y la comunicación transparente y el liderazgo humanista que sea la base de todo esto. Entonces, con este cambio de mindset por estos puntos, es una forma de decir, vale, ¿qué de lo que tenemos actualmente ya igual no nos ayuda a hacer frente a todo esto que tenemos aquí fuera? ¿Y qué sí nos ayuda? Y como conclusión, pues cerrar con esta frase, ¿no? de los autores de Organizaciones Azules, que dice que vivimos en una sociedad que es hiperdigital y que para poder ser competitivo en ella es necesario transformarse con un liderazgo fuerte y un liderazgo colaborativo. Así que hasta aquí la sesión de la masterclass por mi parte de hoy. Sami, Dulce, os cedo la palabra. Excelente, Esther. De verdad que muy interesante todo lo que has mencionado. Creo que es para verlo con una tacita de café, como decimos acá, para poder analizarlo, ¿verdad? Cada uno de los aspectos que ibas colocando. Creo que está muy interesante. No sé si de los que están conectados hay alguna duda, algún comentario que lo puedan colocar, mientras también les recordamos que cada uno de los asistentes tiene un 35% de descuento en un curso o programa de elección en IEBS,
¿verdad? El enlace está en los comentarios y en la página donde se registran a esta masterclass. También recordarles eso. Y también ahí en pantalla vamos a tener el código para la rifa, ¿verdad, Dulce? Sí, así es. Gracias, Sammy. Nuevamente, ¿verdad? Recordándoles a todos por si tienen alguna duda o bien un comentario, pues nos lo hagan saber en el chat. Mientras vamos a pasar a la explicación del sorteo, ¿verdad? Vamos a rifar una tarjeta de regalo de Amazon. Y así que para participar deben unirse a nuestro grupo de WhatsApp por medio del código QR en pantalla o el link en los comentarios y deben escribir el hashtag desarrollo. Sí, en pantalla tenemos ahí el hashtag, ¿verdad? Solo con colocar el hashtag ya pueden participar. Y también si en Backpanel nos pueden indicar cuántas personas han enviado su hashtag para poder colocarlo acá en la rifa, ¿verdad? Y mientras nos comentan, pues yo quedé también con mucha curiosidad para seguir buscando el libro, ¿verdad? Que mencionaba también Esther acerca de esas organizaciones azules, ¿verdad? Creo que es muy interesante cómo se organizan por células, ¿verdad? Lo que entendimos. Y me imagino que tienen un objetivo en común, ¿verdad? Cada célula para lograr ese éxito, ¿verdad? Y yo creo que en la adversidad, pues esa es la capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Que se adapta y busca las formas de salir adelante. Muy buena la intervención de Esther. No sé si alguien de Backpanel me puede indicar cuánto sería para que yo pueda colocar acá las personas que se agregaron ahorita dentro de ellas. Por aquí nos escribe Héctor Lagos, mientras todos escriben su hashtag en el grupo de WhatsApp. Está Héctor Lagos, comenta por mi parte, solo agradecimientos. Muchas gracias. También aquí Soledad dice bastante interesante, me he quedado con muchas ganas de conocer más sobre las organizaciones azules también. Gracias, Esther. Gracias a vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos el espacio, mientras se asignan cabalmente ahí con el QR hacia la rifa, ¿verdad? Si aquí hay una pregunta que me hacen llegar, indican, ¿verdad? ¿Cuál sería la desventaja de las células versus los hilos? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos hicieron llegar acá por las redes. ¿Cuál sería la desventaja de las células versus los hilos? Ay, perdón, no Las desventajas de las células versus los hilos. Exacto. Pues es que me cuesta ver las desventajas. Solamente le veo las ventajas, la verdad, porque los hilos lo que veo es que la gente está como muy focalizada solo en su trabajo y en las células lo que veo es que hay un trabajo muy colaborativo. Entonces, las desventajas de las células, pues déjame que piense los inconvenientes, porque de verdad que no. Quizás cuando no es real el tipo de empoderamiento que le damos, es decir, que no terminamos de ceder el control, ¿no? O a lo mejor al final se acaba creando una figura muy fuerte o muy potente de liderazgo dentro de esas células y las personas a lo mejor tienen la tendencia a acomodarse, ¿no? Decir, bueno, pues que sea esta persona la que lleve la iniciativa. O que no se atrevan realmente a entre ellos establecer buenas prácticas respecto de lo que es la comunicación y el rendirse cuentas entre ellos, ¿no? Y que no haya una autoridad realmente compartida. Y que al final decir, bueno, pues yo al final hago mi trabajo, pero no digo nada de si fulanito no lo ha hecho, yo tampoco lo voy a decir, ¿no? ¿Quién soy yo para decir? Es decir, tiene el riesgo de que si no se trabaja bien precisamente esa delegación de autoridad compartida que tiene entre todos, puede llegar a fracasar. Sí que es verdad que esto puede llegar a pasar y es muy necesario establecer unas buenas reglas del juego. Así es, realmente, como tú dices, se ven más las ventajas, ¿verdad? Creo yo Sí, que sí, hay sí. muchísimo más ventajas y lo que veíamos también en los hilos, de todo lo que tú decías, es esa burocracia también para llegar a hacer algo, ¿verdad? Y el costo que tiene para poder hacer algo, ¿verdad? Creo que muy interesante todo eso. Aquí también José Romero comentaba eso, ¿verdad? Que las células son grupos de expertos, mencionaba él, ¿verdad? Imagino que enfocándose un poquito a
al objetivo que tienen que lograr. ¿Verdad? Correcto. Que no tienen que ser expertos en la misma materia, que la gracia está precisamente en que sean en diferentes materias para que haya una visión completa del proceso y evitar todos los cuellos de botella que se puedan llevar a cabo. Pero sí, son grupos de expertos, correcto. Y multidisciplinario, ¿verdad? Como tú mencionabas. Eso es, eso es. Perfecto. Se han conectado ahorita, por lo menos en el chat, ¿verdad? Para la rifa se han conectado 10 personas, por lo menos para poder ganarse la tarjeta, porque había más conectados. Entonces, vamos a presentarles entonces mi pantalla para que podamos ver de los 10 que se han asignado para la rifa, quién se lleva su tarjeta de Amazon y que ustedes puedan entonces en este caso ver quién es el ganador, ¿verdad? La vamos a lanzar para poder enviarles. El número 9 es el ganador, así que estaremos contactándonos. Si está el nombre, por lo menos ahí en el chat, si pueden colocar el nombre, el correo o donde le podemos hacer llegar también esa tarjeta para que ustedes puedan recibir ese premio, ¿verdad? Entonces, y también si Backpanel nos puede comentar quién fue el ganador. Excelente, pues mientras nos comentan, ¿verdad? El ganador, Esther, ya para ir cerrando, ¿algún comentario final para que se lleven los asistentes del día de hoy? No sé si me escuchaste, Esther. No te escuché, repíteme por favor, Dulce. Okay. Pues te consultaba, ¿verdad? Si tienes algún comentario final para que se lleven los asistentes el día de hoy. Pues sí, simplemente para cerrar y ponerle así el broche con una frase, que sería que no es la organización más grande la que prevalece, sino que es la más adaptable. Esa sería para mí la gran conclusión con la que quiero que la gente se vaya. La más adaptable, no la más grande. Excelente, muchas gracias. A vosotros, un placer como siempre. Excelente, gracias Esther, gracias por participar con nosotros. Le damos las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y a todos los que nos ven en las redes sociales, porque este material lo colocamos en las redes sociales. Les agradecemos por ver y participar con nosotros en estas masterclass y estamos a la vista, ¿verdad? Nos estaremos en contacto en próximas masterclass y felicidades a Rax. Aquí nos mandan el contacto de quién fue quien ganó. Felicidades Rax por ese premio. Y hasta pronto, nos vemos en la próxima masterclass. Gracias Esther, gracias Dulce, estamos en comunicación. Muchas gracias, que estén muy bien.